Hola, buenas tardes. Espero que sigáis bien. Hoy vamos a empezar el último tema, que es sobre el trabajo. Bueno, análisis, hemos titulado análisis crítico sobre los cambios que está habiendo en el mundo del trabajo. Y vamos a ver dos textos que son contemporáneos, creo que os pueden interesar. Uno es de un escritor y ensayista británico que es Owen Jones, que escribió un libro en el 2011 que tuvo bastante resonancia en los medios de comunicación, que se titula Chaps. Chaps se puede traducir como chusma, es un término despectivo con el que a veces algunos medios de comunicación y algunas personas designan a la gente que pertenece a la clase trabajadora. En el libro habla, sobre todo centrándose en Inglaterra y mucho en los medios de comunicación ingleses, sobre ese desprestigio, ¿no?, que hay sobre la clase trabajadora, que ha ido creciendo y como una condición y unas tareas de las que todo el mundo quiere rehuir por sus malas condiciones y malos salarios. Os he puesto, como siempre es interesante que lo leáis, una primera lectura, y luego si tenéis alguna dificultad pues que acudáis aquí a estas ayudas que intento poner en los márgenes. Ya digo, si pincháis aquí en este enlace que está en el blog de la asignatura, podéis tener más información sobre este escritor y también sobre un poco un resumen completo sobre el libro. Este es un fragmento que creo que resume bien un poco lo que trata el libro, que empieza hablando de qué pasaría, ¿no?, si nos deshiciéramos de todos esos trabajos, ¿no?, que algunos llaman poco cualificados, pero que son esenciales, ¿no?, para que una sociedad funcione, para que empiece a funcionar, ¿no? Incluso antes de que nosotros nos levantemos, hay ya basureros, limpiadores, conductores de autobuses, que están ya horas, ¿no?, ya trabajando. Ya, bueno, un poco ha pasado también con lo de la crisis, ¿no? Empezar a descubrir alguna gente la importancia que tienen esos trabajos a los que muchas veces no se valoraba lo suficiente, y sobre todo salarialmente, y sus condiciones laborales, y que hemos visto como trabajos esenciales. Y sin embargo, cuenta aquí, si muchos de los trabajos muy bien pagados y muy bien valorados socialmente dejaran de existir, pues seguramente la sociedad funcionaría perfectamente o casi igual, ¿no? Ejecutivos publicitarios, consultores empresariales, directores de capital riesgo, muchos de estos trabajos ligados al capitalismo financiero actual. Por eso Owen, que es también hijo de trabajadores, reclama recuperar, ¿no?, ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, a un grupo social, a una clase social, con un cierto orgullo, que reconoce la importancia de su tarea, el valor social de su tarea, muchas veces muy mal pagado. Aquí un ejemplo que tenéis, ¿no?, de un estudio que comenta Owen Jones. El personal de limpieza de un hospital, por ejemplo, cobra un salario mínimo, sabéis que es casi menos que la supervivencia, y sin embargo produce 10 veces el valor que se le paga. A la sociedad aporta 10 veces el valor de que ésta le devuelve, le retribuye. Por eso una de las condiciones para también aportar o recuperar ese sentimiento de valor social, en parte, es mejorar sus condiciones y mejorar su salario. Pero más allá de eso, también reclama aquí Owen Jones, hay que también mejorar evitar esa alienación, ese empobrecimiento, esa deshumanización a veces a las que se obliga a esos trabajos cada vez más rutinarios, más mecánicos, en los que producen muchas veces lesiones físicas, que no se trata de hacer un mismo movimiento durante mucho tiempo, o bien simplemente de puro hastío, ¿no? Hay que impulsar, ¿no?, una acción colectiva en la que se vuelva a valorar, ¿no?, y dignificar esos trabajos
que son, ¿no?, los que frente a lo que normalmente incluso en muchas escuelas, institutos, escuelas de negocios, siempre se resalta la importancia de los creadores de puestos de trabajo, los creadores de riqueza, en todo el mundo esa revalorización, ¿no?, del empresario, los emprendedores, ¿no?, que bueno, supuestamente compiten en igualdad de oportunidades y logran con su esfuerzo pues mejorar y lograr el éxito. Muchas veces sabemos que la sociedad no valora muchas veces al que más trabaja ni al que mejor trabaja, ¿no?, sino que influyen otras muchas condiciones, ¿no? Hay por eso la importancia de recuperar esa sociedad más solidaria y no competitiva. Se habla mucho de la excelencia, la calidad, y claro, eso deja un poco la excelencia y la calidad, solo llegan unos pocos. Y en esa excelencia y la calidad, en esa competencia por llegar a la excelencia, pues se olvida el apoyo mutuo, la solidaridad, ¿no?, el llegar a lo mejor que se pueda entre todos, ¿no?, y no ver si uno consigue el éxito de forma individual o logra sobresalir frente a los demás, ¿no? Y es un poco la idea de este texto, ¿no?, esa reivindicación, ¿no?, de la importancia de las clases más humildes, los trabajadores más necesarios con los que compartimos, ¿no?, todos los días, desde los cajeros, las cajeras de los supermercados, de repartidores y miles de trabajos que son imprescindibles, ¿no? Y luego tenemos el texto B, que es de una escritora, también ensayista norteamericana, con un libro que también tuvo cierto impacto, cierto éxito. En castellano se titula Por 4 duros, que es un lema que luego se hizo famoso entre algunos grupos de trabajadores. Por 4 duros, que es lo que les pagan a muchos de esos trabajadores por jornadas a veces agotadoras, ¿no? Ella, de hecho, estuvo durante unos meses trabajando en distintos puestos de trabajo, como camarera, como en un centro comercial, limpiando habitaciones, para hacer un estudio en vivo, por así decirlo, sobre estos nuevos trabajadores pobres, que es un concepto que hasta hace poco parecía una contradicción, ¿no? O sea, como alguien que tiene trabajo, en teoría no debería ser pobre, pero muchas veces hay en Estados Unidos y ya cada vez más en España, pues hay personas que necesitan 2 trabajos para malvivir, ¿no?, porque no les llega muchas veces para más, ¿no? Y aquí ella habla de cómo, primero lo duro, ella lo vive a veces en algunos momentos de la experiencia que hace, la pobreza, el comer cualquier cosa, no puedes alquilar porque no tienes contrato, o te pagan, lo que te pagan no es suficiente, te pagan por semana, no sabes si te van a renovar, no tienes, hasta donde vives no tienes cocina, pues tienes que mal comer de cualquier comida rápida, cualquier local de comida rápida. Muchas de su hogar es cualquier sitio, un camión, cuando no puede ni siquiera pagar el hostal. Estar enfermo significa no cobrar, no hay ningún seguro que te cubra. Y bueno, son experiencias, dice ella, bueno, que todos que imaginamos bastante duras, ¿no? Es algo de lo que bueno, se pueda ir saliendo sin problemas o que no deje ningún tipo de daño o de huella. O sabemos ahora sobre todo mucho el problema que hay con la pobreza infantil, y se lleva advirtiendo mucho tiempo en este país, España, que tiene una pobreza infantil bastante grave, las consecuencias que produce luego en esos niños cuando se hacen mayores. Y recuerda, este último párrafo es bonito también, pero recuerda que esas personas a las que algunos miran por encima del hombro, ¿no?, o que consideran que para el trabajo que hacen pues cobran suficiente, pues recuerda que esos trabajadores pobres son de hecho los que hacen que esta sociedad
arranque, ¿no? Que funcione. Son los que abandonan, como dice aquí, abandonan no, pero descuidan a sus propios hijos para cuidar a los niños de otros, que cuidan también o limpian nuestras casas y descuidan a veces las suyas, que son bastante precarias, que sufren privaciones y escasez para que los demás, o haya un grupo de gente, o al menos una minoría, que viva con mucha comodidad. Y por eso comenté ya, de ser uno de esos trabajadores pobres, de ser una especie de donante anónimo a la sociedad, un benefactor. Habría que decir, añadirle a Bárbara Ehrenreich que un filántropo es una persona explotada cuyo trabajo, cuyo esfuerzo va a ir siempre a manos de una minoría, que es la que se beneficia y no valora nunca suficientemente la importancia de su trabajo. Sobre esta autora y sobre el libro tenéis también en este enlace, tenéis información y tenéis alguna entrevista. Es una autora también bastante interesante. Bueno, estos son los dos textos que tenemos en este tema, y el próximo día veréis que algunos de los apartados de los apuntes tienen que ver precisamente, sobre todo, con este texto B que hemos visto, lo amplían y lo desarrollan un poco.